A mí no se me olvida la frase que me dijo en una entrevista el doctor Carlos Ursúa, que fue el primer secretario de Hacienda de López Obrador en este gobierno, y que se ha vuelto ahora un crítico brutal de la administración. ¿Qué dice Ursúa? López Obrador está dejando un cartucho de dinamita encendido a su sucesora. Sea Claudia, sea Xóchitl, le está dejando un cartucho de dinamita encendido. El presidente dice que no habrá crisis, pero las estimaciones en el mundo sobre México pintan distinto. Y las alertas de especialistas financieros y económicos sobre la situación económica que está dejando López Obrador crecen. A mí no se me olvida la frase que me dijo en una entrevista el doctor Carlos Ursúa, que fue el primer secretario de Hacienda de López Obrador en este gobierno, y que se ha vuelto ahora un crítico brutal de la administración. ¿Qué dice Ursúa? López Obrador está dejando un cartucho de dinamita encendido a su sucesora. Sea Claudia, sea Xóchitl, le está dejando un cartucho de dinamita encendido. Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad, del IMCO, y es comentarista financiera de este programa. Me da gusto saludarte, Valeria. Buenas tardes. Hola Carlos, muy buenas tardes. Pues en efecto, aquí dijimos varias veces que el presupuesto planeado para 2024 era irresponsable, no únicamente por la deuda, sino también por el destino del gasto, porque endeudarse para gasto corriente nunca, ni en las finanzas personales, nunca es una buena idea. Y justo lo que hace el Fondo Monetario Internacional fue llamar la atención sobre precisamente este tema. Está diciendo que la trayectoria fiscal en la que se pone México con este ciclo de deuda que empezará el año que entra, no es la correcta, que evidentemente la siguiente administración, sea la que sea, va a tener que tomar decisiones difíciles para poder enfrentar una situación con menos ingresos, más deuda, más gasto, y que esto es absolutamente irresponsable, y lo dicen prácticamente tal cual. Dicen también que Pemex, pues estos apoyos que se le están dando todo el tiempo a Pemex, pues que de perdida, y eso que el Fondo Monetario Internacional está siendo muy prudente y muy políticamente correcto, pues que deberían de condicionarse a planes para reformar la empresa, que no únicamente sea de, bueno, pues ahí te va otro billón y a ver cómo nos vamos arreglando, sino que tendría que hacerse, sí, te puedo ayudar a manejar tus finanzas, pero si tú como empresa, como esta gran empresa petrolera, gran me refiero por tamaño, pues empiezas a hacer algo para ajustar tu operación, porque simplemente como está funcionando ahorita no es viable. Entonces el Fondo Monetario Internacional llama la atención sobre la trayectoria de deuda, llama la atención sobre los apoyos a Pemex y llama la atención sobre un manejo económico, Carlos, que a mí me parece interesante lo que dice el fondo. El fondo dice, lo que está haciendo México es ser indebidamente procíclico. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una economía está creciendo, Carlos, como es el caso de México, para este año y muy probablemente para el que viene, no necesitas endeudarte tanto, porque la economía solita se está moviendo. Entonces, ¿cuándo necesitas hacer cuestiones de más gasto? Pues cuando la economía está entrando en una recesión, es cuando tienes que hacer algo como política pública para impulsar que la recesión o la contracción no sea tan duradera. Entonces, lo que dice el Fondo Monetario Internacional es, está conduciendo su política económica de forma indebidamente procíclica. Pero a ver, el presidente López Obrador no está pensando en los ciclos económicos, está pensando en los ciclos políticos, ¿no? A mí me queda muy claro, pero pues el Fondo Monetario Internacional tiene que decirlo y lo hace bien, porque le va a aventar una bronca a quien sigue. Y al mismo tiempo aumentó la expectativa de crecimiento económico para este año, la traía en 2.6%, la subió a 3.2%, ya muy en línea con lo que espera todo mundo. Muy probablemente este año crezcamos alrededor de 3.2%, básicamente por el impulso a la construcción y la producción de autos que se han impulsado últimamente, Carlos. Gracias, Valeria, gusto saludarte. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Esta semana hemos hablado a detalle, desmenuzado, radiografiado, exhibido el presupuesto 2024 para el último año del presidente López Obrador, la enorme cantidad de deuda, y un poco lo que decíamos es, pues ¿cómo no va a haber deuda? Ya finalmente lo aceptó ayer López Obrador, ¿no? ¿Cómo no va a haber deuda?
Si está gastando lo que está gastando en el Tren Maya, en la refinería, en el aeropuerto, y todo ha salido muchísimo más caro de lo que dijo. Y luego ha aumentado el tema en los programas sociales, que pues siempre están estas dos aristas. Por un lado, caramba, qué bueno que a la gente más amolada le llegue más lana. Por otro lado, no me digan que no es por motivos electorales si le está dando un subidón a esas pensiones justo en el año en que hay las elecciones, ¿no? O sea, hay que poner las dos cosas sobre la mesa. Y pues este tema de los programas sociales es uno de los puntos claves. Hay un análisis que realizó Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad que realizó el INCO. Valeria, qué gusto saludarte, cuéntanos. Igualmente, Carlos, bueno, pues en efecto lo que estamos viendo es un incremento bien importante planteado en este proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el año próximo en cuanto a recursos que se van a destinar a desarrollo social. ¿Qué es desarrollo social, Carlos? Ahí hay muchas cosas, pero desde luego están, por supuesto, los programas sociales y hay otro tipo de cosas que quizás no le llamemos así. Por ejemplo, hay aportaciones federales, pero que van a los estados justo destinadas o etiquetadas en desarrollo social. Van los números. Para 2024, el gobierno federal va a destinar 3 billones, de nuevo millones de millones, 3.756.000.000.000 de pesos, ya sé, tiene muchos ceros, para desarrollo social. Esto es un aumento de 7.6% respecto a lo que se está dando este año, Carlos. O sea, estamos hablando de este año y lo que va a incrementarse para el 2024, 7.6%. ¿Cuánto se come del presupuesto esto? 41% del presupuesto total. De todo lo que se va a gastar en 2024, el 41% va a ir destinado, en teoría, a desarrollo social. ¿A qué se va a esto? Bueno, pues sobre todo está la pensión para el bienestar de los adultos mayores. Aquí le van a destinar casi 500,000 millones de pesos, 465,000 millones de pesos. Un incremento, Carlos, de 30.8% con respecto a 2023. Imagínate, casi 31% de incremento, no únicamente por el incremento en la pensión, que va a subir en términos personales de 4,800 a 6,000 pesos para 2024 al bimestre, sino también pues porque cada vez habrá una población mayor y entonces pues este monto no hará más que crecer. Lo que estamos viendo, Carlos, es un incremento pues que no se había visto antes, quizás en términos porcentuales entre 2022 y 2023 también hubo un incremento similar, pero es un incremento muy importante que a mí me parece muy bien, desde luego, que se den recursos para los adultos mayores, una población que ha estado muy descuidada a lo largo de los años. Pero, Carlos, necesitamos pensar en cómo vamos a financiar esto en un futuro, porque si no, se va a ir comiendo un pedazo muy importante del presupuesto y eso no está claro. Y en realidad, pues cuando toda esta semana, como bien decías, hemos hablado de deuda y esa deuda, Carlos, pues ¿a qué va? A cubrir justo estos gastos, a cubrir gasto corriente, y ahí es donde está, yo creo, el gran problema de esta deuda, que no va para un proyecto de infraestructura, no va para un proyecto de desarrollo, va para gasto corriente, que además lo único que va a hacer es crecer. Entonces sí, en efecto estamos viendo un incremento de 7.6% respecto a 2023. Es un incremento muy importante, billones de pesos, y a ver cómo lo vamos a seguir fondeando, porque esto pues cada año nos va a salir más caro.